Bueno, mi equipo y yo hoy le hablaremos de la batalla de Puebla, el cual está conformado por Islas Guevara, Dair Eduardo y Alfaro Paz y Orgina. Bueno, yo comenzaré hablando brevemente sobre qué fue la batalla de Puebla. La batalla de Puebla fue un conflicto armado, el cual fue librado el 5 de mayo de 1862 en los alrededores de la ciudad de Puebla, México, y en el marco de la segunda intervención francesa, luego de que México anunciara la suspensión de pagos de su deuda externa. En esta batalla se enfrentaron dos bandos. Uno fue el ejército de la República Mexicana, el cual estaba al mando del general Ignacio Zaragoza, y otro fue el ejército del Segundo Imperio Francés, al mando del general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorences. Este combate se dio en el contexto de la segunda intervención francesa en México, a partir de una alianza entre los países de España, Francia e Inglaterra, firmada en la Convención de Londres en 1861. Sucedió luego de que Benito Juárez, al mando del gobierno mexicano, anunciara que suspendía los pagos de la deuda externa durante el corriente año. Aunque España e Inglaterra habían logrado llegar a un acuerdo con México, Francia optó por invadir el país. Después, sin embargo, esta batalla resultó una victoria del ejército mexicano sobre el ejército del Segundo Imperio francés, considerando el mejor de la época. De todos modos, esto no impidió que Francia volviera años más tarde a ocupar la Ciudad de México exitosamente, hasta 1867. Bueno, ahora pasaré a explicar las causas de la batalla de Puebla. La primera pues sería la crisis económica y financiera mexicana. Esto fue lo que llevó a que México dependiera de otros países externos y se hiciera de una deuda. Pues la segunda sería la deuda mexicana con España, Inglaterra y Francia, la cual fue al terminar la guerra de reforma, la cual ascendía a unos 80 millones de pesos, debiéndole 69 millones a los ingleses, 9 a los españoles y 2 a los franceses. Ante la delicada situación del país, el presidente mexicano Benito Juárez anunció en octubre de 1861 la suspensión de pagos. Los tres países europeos firmaron entonces la Convención de Londres para exigir conjuntamente el pago de lo adeudado. En caso de que México no accediera a abonar la deuda, las tres potencias amenazaron con intervenir militarmente para confirmar el ultimátum. Cada nación movilizó a un número determinado de tropas. Juárez invitó a los europeos a mantener negociaciones para llegar a un arreglo amistoso. Como gesto de buena voluntad, derogó el decreto que había suspendido los pagos. Al mismo tiempo, el presidente mexicano empezó a prepararse a su país ante una posible invasión. Y como otras medidas, también Juárez ordenó fortificar Puebla y crear el llamado Ejército de Oriente, el cual le tuvo al frente a Ignacio Zaragoza, que se dirigió a Puebla con unos 1000 hombres. La tercera podría ser la expansión comercial francesa, que con Napoleón III como emperador, Francia era una de las potencias más poderosas del continente europeo, con un ejército que no había sido derrotado en los últimos 50 años. El interés por crear una colonia en América iba más allá del mero aumento del poder territorial. Para Francia, poder conquistar México significaba fortalecer sus intereses comerciales. Por una parte, México era un país rico en materias primas, por lo que controlar su territorio enriquecería a Francia frente a sus rivales europeos. El propio Napoleón III dio órdenes al jefe militar encargado de la conquista en las que establecía su auténtico objetivo más allá del aducido cobro de la deuda: ampliar sus dominios establecidos a un protectorado que sirviera para ampliar sus mercados, sostener a sus colonias en las Antillas y asegurarse del aprovisionamiento de materias primas. Bueno, pues pasaré a explicarles los personajes que participaron y algunas de sus aportaciones. El primero es Benito Juárez, el cual pues influyó bastante en este evento, ya que se podría considerar el cual fue el que hizo que se originara esta batalla. Pues debido a que pues Benito Juárez, al encontrarse en México en una crisis económica y financiera, pues recurrió a países externos para pedirles capital y sacar adelante México. Pero lo que no contaba él es que pues no iba a tener esa cantidad, y pues los países se lo pidieron, y como este no lo tuvo y pues les dijo que no se los iba a pagar en el año de transcurso,
pues ellos decidieron firmar un tratado en el cual se unían los tres. Estos tres países eran España, Francia e Inglaterra, los cuales se unían para, pues ahora sí que hacer que Benito Juárez pagara la deuda. Y pues esto, si no pasaba, pues dijeron en ese tratado que pues iban a intervenir militarmente para que esto se llevara a cabo. Y pues como Benito Juárez no tenía el capital para devolvérselos, pues esto ocurrió y fue la que desató la batalla de Puebla. Bueno, las aportaciones de Leonardo Márquez, un militar de corte conservador, el cual se unió al conde de Lorences con su tropa de 2000 efectivos para luchar contra el ejército mexicano. La aportación de sus hombres al ejército francés hubiera significado una gran desventaja para los mexicanos. Sin embargo, el general Ignacio Zaragoza se anticipó a que Márquez se sumara con los franceses y ordenó a los generales Carvajal y Orán a detener el avance de las tropas de Leonardo Márquez de Izúcar de Matamoros. La aportación de Ignacio Zaragoza fue que por mandato del presidente Juárez, Ignacio Zaragoza fue designado para encabezar la defensa del territorio mexicano de la intervención francesa. La misión del general Zaragoza para consolidar la defensa del país fue una tarea a contratiempo y con muchas desventajas, pues contaba con pocos efectivos en el ejército de Oriente para encabezar la lucha contra las tropas francesas. Así que para sumar más elementos, el presidente Juárez convocó a los mexicanos a levantarse en armas y el ejército mexicano comenzó a reclutar gente para sus tropas. Al final el ejército de Oriente no consiguió reclutar a una gran cantidad de elementos, por lo que Ignacio Zaragoza hizo un llamado a sus generales a que se sublimen en defensa de la patria. En respuesta a su invitación de defender la patria, los generales Miguel Negrete, Porfirio Díaz y Felipe Berriozábal se unieron a Ignacio Zaragoza en Puebla. Ahora yo les voy a hablar sobre dos batallas que se dieron contra el ejército francés y las y contra los conservadores. El 27 de abril de 1862, el ejército francés llega a Cutzingo, Veracruz, bajo el mando del conde Lorences. Las Cumbres era un sitio estratégico para cerrar el paso y los franceses no lo sospechaban. Entonces Lorences cae en la emboscada, pero eso no lo detiene y pasa al contraataque con la unidad de élite de su ejército, que estos son muy profesionales. Y ante este combate, la infantería mexicana se ve derrotada. Y es ahí cuando Lorences prácticamente estaba declarando que México ya le pertenecía, cosa que no será cierto, porque en la batalla de Puebla les fue muy mal. El 4 de mayo de 1862, un día antes de la batalla de Puebla, el ejército de Oriente choca con la caballería conservadora de Leonardo Márquez. Ante este enfrentamiento se derrota completamente a Márquez en Atixco. ¿Cómo se dio esta batalla de Puebla? Los franceses llegaron a la cercanía de Puebla alrededor de las 9 de la mañana del día de 5 de mayo. Estos en su avance se enfrentaron con las guerrillas de caballería mexicana que aguantaron hasta que las líneas francesas estuvieran formadas. El comienzo de la batalla se fue aproximadamente a las 11 de la mañana cuando se lanzó un cañonazo disparado desde el fuerte de Guadalupe que anunció el inicio de la batalla. Entonces las tropas francesas empiezan a movilizarse hacia Guadalupe directamente y se da un bombardeo previo para debilitar a la defensa mexicana. Pero pues esos cañones franceses se encontraban aproximadamente a 2 kilómetros y por ello pues no rasguñaron y no le hicieron nada a los mexicanos debido a que las granadas no llegaban con fuerza.
Ante esta situación, Lorenzés recurre a la lucha de cuerpo a cuerpo. Entonces avanzan y cuando ambos ejércitos llegan a un punto donde no hay vuelta atrás y cuando las tropas francesas ya se encuentran cerca de la línea de defensa mexicana, el general Negrete da señal de inicio de fuego. Esta primer descarga de fusiles sorprende a los franceses y cuando se están recuperando, inmediatamente los indígenas de la Sierra de Puebla salen de las líneas de defensa mexicanas a atacarlos con machetes. Y esto causa tal impacto en los franceses porque pues jamás habían peleado ante ese tipo de armas y que los hace replegarse y este fue su primer intento. Después, Lorenzés ordena un segundo ataque. En este ataque tiene la peculiaridad de que aparte de las líneas francesas también va a ir el personal de ingenieros, aproximándose contra Guadalupe. Y el general Zaragoza ordena que se pelee cuerpo a cuerpo y nuevamente las tropas francesas se vuelven a replegar. Hay un tercer intento y en este nuevo ataque manda una columna a Guadalupe, otra al lado izquierdo y la tercera por el camino de Amozoc. Y en este tercer intento fue el más climático de la batalla. Y el ejército mexicano ataca por el flanco derecho y esto provoca que los soldados franceses pues entren en pánico y empiecen a pensar por ellos mismos, piensen en salvarse y entonces se empiezan a replegar nuevamente, pero y es ahí cuando Porfirio Díaz ordena que inicie la contraofensiva, que será detenida por Zaragoza, se desconocen los motivos, y pues después de 3 intentos fallidos, pues empieza la retirada de los franceses. Bueno, pues finalmente les explicaré las consecuencias que tuvo esta batalla. La primera fue la victoria del ejército de la República Mexicana en la batalla de Puebla, lo cual no evitó que 3 años más tarde Francia invadiera nuevamente México y derrocara al presidente Benito Juárez. La segunda sería que luego en 1867, con el apoyo de los Estados Unidos, quienes se veían desfavorecidos con un imperio europeo nuevamente en el continente americano, México logró deshacerse de los franceses. Y como tercera, esta importante victoria significó un precedente tanto político como militar de gran trascendencia para México, al punto de que el 5 de mayo es la segunda fiesta patria más importante, luego del Grito de Dolores, ya que allí la población mexicana pudo afianzar su nacionalismo y fe en su país.